Al show de ver cómo me sangran las heridas y no las ven. Arrancamos el contrapunto y está buenísimo de jóvenes políticos. Lo tengo por ahí a nuestro edil de Rocha, de Asamblea Uruguay, Germán Otero. Hola, Germán. Hola Cris, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia, en una fría noche, pero acá estamos como siempre. Pero se viene la primavera en breve, ¿eh? Que se apure la primavera. Bueno, yo tengo ganas. Vicente Urreta, del departamento de San José, de las jóvenes sereñistas de la 21-21. Hola, Vicente. Cris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá también esperando con ansias el inicio de la primavera. Por favor, estamos todos iguales. Y le doy la bienvenida, en este caso, porque, bueno, se suman en el día de hoy a Nicolás Camargo, Jóvenes 404. Hola, Nico. Hola Cris, ¿todo bien? Bueno, un gusto estar acá por primera vez y con ganas de seguir. Nico, Montevideo. Vivo en Montevideo, pero soy Artigas. Ah, mira qué bueno, qué lindo hoy. Porque creo que Mateo Alonso Mateo es del sector Laura del Partido Colorado. También le damos la bienvenida. ¿Sos canario? Gracias. ¿Yo? ¿No? No, Montevideo. Bueno, tenemos un capitalino entonces. Bien. Pensé que como venías recomendado por Fernando, que es de Sauce, digo, capaz que es canario como yo. No, nos conocemos de la facultad de estudiar ciencia política. Oh, buenísimo. Buenísimo, al hombre le gusta la política como a todos los que estamos acá, indudablemente. Primer tema, impuesto Temu. Se está hablando mucho por estas horas. Germán Otero, ¿arrancás vos? Bueno, es un tema que ha estado en los últimos días en boga y con muchas opiniones diversas y con muchas opiniones diversas y con muchas posiciones también sobre el tema. Me parece que lo más sensato de poder analizar y para poder sentar las bases un poco de nuestras opiniones, hablar un poco de los datos, de bueno, cuál es la realidad y cuál es el fundamento de esta medida que que el gobierno va a intentar tomar, que lo va a incluir en la ley del presupuesto. Porque bueno, me parece importante esto, antes de discutir si es la medida o si no es la medida correcta, el poder ver, bueno, cuál es el fundamento de todo esto. Primero tenemos que en abril del 2024, o sea, previo a todo este fenómeno Temu, al país entraban por mes más o menos 51.000 paquetes. Ahora, en mayo de 2025, o sea, situándonos ahora, después de todo este fenómeno y de donde ya se ha instalado este fenómeno, tenemos que entrar 200.000 paquetes por mes al Uruguay, más o menos. El promedio en este año, en este 2025, de enero a julio, ha sido un promedio de 165.000 paquetes por mes. ¿Esto qué nos sitúa? En cantidad de paquetes capaz suena un poco abstracto, pero si vamos y lo bajamos a números más concretos, tenemos que, mediante este sistema, se van 15 millones de dólares por mes. O sea, 15 millones de dólares que salen del Uruguay mediante las compras online, sobre todo por Temu. Y algo muy interesante que veía hoy es comparar por industria o por sector ciertos números, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en la industria de los zapatos, a través del sistema de franquicia, que es como se llama al modelo que utiliza Temu para importar, se importaron solo en zapatos 8 millones de dólares. Y si lo comparamos con las dos empresas más importantes del Uruguay en calzado, importaron 7 millones. Entonces tenemos un desfasaje de que, bueno, Temu solo en zapatos está recaudando más. Y para sentar esto, el fundamento, el por qué entendemos que hay que tomar medidas contra esto, y contra esto no significa prohibirlo, ni significa estar en contra de Temu, sino, bueno, estudiar los efectos que tiene a nivel país y a nivel económico sobre todo, y ver, bueno, qué es lo que más beneficia al Uruguay y en definitiva a los ciudadanos. Porque tenemos que
entre, por ejemplo, solo la industria de los zapatos, las dos empresas que más importan zapatos en Uruguay, tienen alrededor de más de 1000 empleados, ¿no? Y tenemos que Temu, o este tipo de empresas que hacen que prestan este tipo de servicios, no tienen un solo empleado en Uruguay. Entonces, cuando hablamos de todo este fenómeno, no solo hablamos de dónde compramos y dónde va el dinero del Uruguay, sino que también estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de un montón de cosas que se desprenden a raíz de este fenómeno que estamos viendo. Bueno, Nicolás, ¿qué opinas vos? Bueno, yo opino que lo que quiere el gobierno no es tratar de una equidad o una competencia más leal, porque la gente va a seguir prefiriendo Temu antes que cualquier comercio local del Uruguay, porque le sigue saliendo muy barato. Los precios son ínfimos, ¿no? Para mí, Temu expuso brutalmente el sobreprecio que tiene Uruguay, y en vez de trabajar en la balanza hacia la protección corporativa, le fue más fácil matar a Temu. O sea, que vos entendés que deberíamos estar trabajando en bajar los costos de los productos en Uruguay en vez de matar a Temu. Sí, claro, porque al comerciante no va a sacar ganancia de esto. Lo que está sacando ganancia es el gobierno, porque está recaudando, agarrando plata directamente del bolsillo del consumidor, y no le cambia al comerciante, porque al único que le va a cambiar es a la clase media, a la clase trabajadora, que quiere ahorrarse unos pesos, porque hay un sobreprecio en Uruguay que es imposible. Una madre que tiene un hijo que tenga 2, 3 años, que crezca y necesita ropa cada 2, 3 meses de ropa nueva, o porque se le rompió, o porque le pide calzado para la escuela, para jugar al fútbol, o juguetes para diversión, le sale más barato un Temu, le sale muchísimo más barato un Temu. No va a elegir ahora comprarle, no sé, ropa en tiendas de Montevideo, comprar una frazada en tiendas de Montevideo, porque le sigue saliendo más caro. Esa es mi opinión en por qué es un impuesto medio innecesario, que es únicamente para recaudar. Bien, ¿qué opinas, Vicente? Bueno, yo tenía más o menos también los mismos números que Germán en cuanto a artículos importados y todo eso, que básicamente por lo que estuve viendo, la mayor cantidad de cosas que se importan es calzado, como bien decía Germán, vestimenta, juguetes, esos artículos que me parecía importante recalcar antes de arrancar. En cuanto al impuesto, que se le dice para facilitar el tema del impuesto Temu, pero que en realidad es a toda la mercadería, básicamente del exterior importada, que no provenga de Estados Unidos, por lo que explicó el ministro Odone. En cuanto al impuesto en sí, para mí no le encuentro un sustento real a que este impuesto no exista, porque acá en el Uruguay tenemos impuesto, tenemos el IVA en todas estas compras, entonces para nuestros comerciantes sí influye este impuesto, este IVA, pero para las compras en el exterior no. Entonces no entiendo por qué no se implementaría este impuesto, ¿no? Eso me parece como primero. Yo entiendo que lo que se intenta hacer es equiparar el IVA como estaba explicando con los comerciantes del Uruguay, que es una medida que fue pedida por los comerciantes del Uruguay, por la Cámara de Comercio, y además me parece algo que está bueno recalcar, que viene de la mano de la medida, es que para los ciudadanos uruguayos que importaban en Temu, que ahora van a tener que pagar este IVA, se le va a habilitar el fraccionamiento de las importaciones, y se va a elevar la cantidad de dinero que puede gastar en esas importaciones, según lo que menciona el ministro. Entonces, yo creo que esta medida tiene como dos patas: una que apunta a
los comerciantes, intentando equiparar ese impuesto que pagan los ciudadanos cuando compran un artículo en Uruguay o cuando lo compran en el exterior, y también tiene una medida que apunta directamente a la ciudadanía, habilitando que para esas importaciones, que hoy por hoy son de un máximo de 3 y de un máximo de $200 cada una, habilitando el fraccionamiento y pudiendo hacer más compras de mayor volumen, de mayor costo. Me parece que eso es importante también hablarlo y debatirlo. Últimamente, y solo como una acotación, de lo que decía Nicolás acerca de las personas que compran, por ejemplo, sábanas o lo que sea, o frazadas, creo que fue lo que dijo, en el exterior, porque no tienen o compran calzado para sus hijos para poder ir a la escuela. Que eso debería ser más barato, es básicamente lo que dice él, y entonces este impuesto no estaría bueno. Yo con eso estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que la gente que realmente necesita lo pueda comprar más barato. Pero me parece que no poner este impuesto no nos lleva a ese puerto. Para mí, para llegar a ese puerto, llegar a ese destino de que la gente que más lo necesita pueda comprar más barato o que tenga menos trabas tributarias para comprar, para acceder a esos recursos, digamos, puede ser por otra vía, y hay cosas que se están planteando en Uruguay y a nivel internacional, como IVAs personalizados, por ejemplo, que podría ser un buen tema de debate también, que bueno, que si quieren podemos entrar en eso también ahora, no es el tema, pero bueno, dejo espacio para que los demás compañeros puedan seguir hablando. Perfecto. Voy a Mateo. Bien, bueno, lo primero va a parecer un poco de cassette, pero el hablar de una política como el impuesto Temu, que afecta a todo un fenómeno que es el consumo, los precios, lo caro que está el Uruguay, o sea, hay que salir un poco de ese marco, como decía Vicente, ver qué medidas podemos tomar además para abaratar los costos y sin atacar a la industria nacional. Entiendo que Temu al llegar tuvo un impacto fuertísimo, pero el impuesto tiene una implicancia directa, primera, que es que va a encarecer los productos para los consumidores. Entonces, y que fue un tema muy importante en la campaña, ¿no? El gasto de todos los días de los uruguayos y el tema de los impuestos. Esto es un impuesto casi directo al consumo, además aplicándole el IVA, que tengo entendido que o sea, hay un consenso sobre que es un impuesto regresivo, ¿no? Y que no se consideran, por lo menos en lo que se ha comunicado así en general, otras medidas para atacar de cierta forma uno de los componentes más importantes del gasto que tienen los uruguayos, que es que al ser un mercado chico, el Uruguay, los importadores, y al ser pocos, pueden, ¿no?, aplicar sobreprecios. En ese caso sería una buena idea, quizás en lugar de junto con la discusión sobre el impuesto Temu, discutir por qué los oligopolios, digamos, de importadores y de la gente que ofrece estos productos al Uruguay tienen el tanto poder de marcar así la agenda, marcar las políticas de gobierno y además marcar el gasto de vida de todos los uruguayos en su vida cotidiana, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que la discusión tiene que ser más integral, en el sentido de por qué sale caro el Uruguay con las importadoras clásicas, digamos, más allá de Temu. Lo otro, está bien pensar en un impuesto a estas plataformas de importación. No veo por qué tanto la distinción, si bien sí, por el efecto que causó Temu con su llegada, la distinción específica hacia Temu, ¿no? Ya han habido intentos de regularizar tarifas, impuestos a importadoras y a plataformas por criterios más generales, ¿no? Esto es un impuesto con nombre y apellido también. O sea, es a Temu. Habría que ver el sistema
por el cual entran los productos Uruguay y el sistema de franquicias en una discusión un poco más integral y de un sector entero de políticas públicas más allá del impuesto en específico. Bien, es importante, ¿no? Todas las reflexiones que se fueron dando en esta primera ronda, también todos sabemos el poder que tiene esta plataforma Temu, que además tiene un marketing muy importante, que sabe que el mercado de Uruguay es chiquito, pero le ha resultado muy atractivo, no se va a quedar así nomás. Germán. Sí, justo en esto que marcaba Mateo, al final de este impuesto con nombre y apellido. Yo creo que Temu tiene, ¿no? O sea, se hace con nombre y apellido básicamente porque es una cosa muy novedosa. No el hecho de el envío de productos del exterior, sino cómo opera. No tengo los números exactos, pero hoy escuchaba, Temu da pérdida. O sea, es un servicio que da pérdida, pero que está solventado y sustentado por el Estado chino. Y no voy a entrar en apreciaciones si eso está bien o está mal. Ahora, a lo que voy es muy difícil competir contra una empresa que te da pérdida, pero que está sustentada. Entonces, no tiene la necesidad, por lo menos por el momento, de... su capacidad de competencia es mucho mayor, porque su capacidad de manejar los precios es mucho mayor, porque no tiene la necesidad de dar ganancia. Entonces, es un primer aspecto que me parece que es relevante a tener en cuenta. Que se está compitiendo contra una empresa que da pérdida, pero que no le es un problema. Sí genera muchas fuentes de empleo, ¿no? Y Sí, de exacto. muchas empresas pymes, digamos, ¿no? Sí, total. Entonces, en este análisis de cómo opera Temu es interesante verlo. Y también es interesante ver que la estrategia de Temu, por lo que decían ciertos analistas, es la de ahogar los mercados locales para poder tener cierta presencia mucho mayoritaria de la que venía teniendo, justamente esto, ahogando en los mercados locales. Y acá se abren otras aristas que me parece que es muy sano para el Uruguay. Esto, cuando hablamos del Uruguay y del país caro, yo creo que primero en este caso entra el análisis del Uruguay país caro, pero bueno, también creo que hay que entender que por esto que explicaba recién, es imposible y va a ser imposible, hagamos lo que hagamos, competir en precio con Temu. No lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que decían también otros analistas es, bueno, lo que hay que ver es qué puede ofrecer el producto uruguayo que no sea el precio. Bueno, ya hablaban de la calidad, de la atención, del tipo de atención mucho más personalizada y cercana. Entonces, en esto de que siempre Temu va a ser más barato, yo creo que sí, el Uruguay tiene que ser un país más barato. También creo que entra dentro del análisis el entender que somos un país muy chico, que tenemos un Estado además que es muy grande, y en esto no digo que sea, el muy grande no es peyorativo, sino es la realidad, es un Estado grande. Entonces, bueno, ahí entran en juego otras cosas que son difíciles de equilibrar. Pero igualmente, hoy lo veía, el gobierno de Yamandú Orsi y Odone puntualmente han hecho y están trabajando en medidas vinculadas a los costos de importación. Están preparando una serie de medidas para destrabar ciertas cosas. Yo creo que este impuesto a Temu, o este impuesto que se presenta, es un primer paso y que es un primer paso para solucionar el problema de manera cortoplacista, pero que hay que seguir avanzando hacia otras cosas. Muchos en las intervenciones nombraban muchos de los problemas que tiene Uruguay, como el bajo nivel de competencia. Hay una lógica muy monopólica en el Uruguay, sobre todo en los importadores. Pero, y repito algo que decía en la primera intervención, yo creo que acá el análisis tiene que también ir hacia, bueno, esto a mí lo que sí me generaba mucho impacto es Temus o este tipo de servicios están llevando muchísimo dinero fuera del Uruguay y no son empresas que nos estén dejando puestos de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos o podemos decir, bueno, quizás no es lo mejor porque la gente va a querer siempre comprar más barato y está bien porque lo necesita, sí, lo entiendo, lo comparto, creo que tiene que haber cierta libertad en ese sentido. También entendamos que va a haber mucha más gente desempleada si dejamos este fenómeno al libre mercado, ¿no? Porque
si bien todavía no ha habido propuestas formales, las cámaras empresariales están empezando a decir, bueno, si esto no frena, si esto no para, yo voy a tener que presentar formalmente que voy a tener que hacer recortes de personal, porque no estoy facturando lo mismo, porque no me está haciendo rentable. Entonces también hay que entender esos equilibrios que también se dan a nivel macroeconómico, a nivel país. Muy bien, vuelvo a Nicolás. Sí, a mí me parece que a tema macroeconómico es muy complejo competir con una empresa que no le importa el precio que pueda poner. Si le da pérdida, no le importa. Yo no tenía ese dato. Pero creo que estamos todos de acuerdo que el problema no es lo bajo que está, sino lo caro que está en Uruguay. En mi opinión, la solución, lo más rentable que sería, es bajar un poco todos los impuestos que tiene Uruguay, todas las trabas que tiene un comerciante para empezar acá, que empieza con un nivel muy alto para empezar a competir, y empezar a bajar porque el impuesto no corrige desigualdades, no me parece que vaya a mejorar la competencia, ni protege al mercado local. Solo le vas a recaudar plata que al final del día no le va al comerciante, le va al Estado. Me parece que el gobierno lo que quiso empezó con el intento de agravar el 1% más rico del Uruguay, que decían que el que tiene más, que pague más, están con el IVA personalizado, y van por impuesto porque es lo que quieren hacer. Quieren recaudar lo máximo posible, no tener una equidad, porque la equidad sería bajar para abajo, bajar para que le quede más barato al ciudadano común de Uruguay, el que trabaja todos los días para poder pagarse las cosas. Bueno, Vicente. Bueno, sobre lo último que decía Nicolás, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo, o sea, si bien, a ver, el fin de los impuestos es ese, históricamente, es recaudar, es tener recursos para poder distribuir a la población. Entonces, hacer ese análisis me parece como un poco quizá acotado en algunos puntos, porque sí, o sea, los impuestos sirven para recaudar. Ahora, que esa recaudación no quede solo en la recaudación. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. No puede ser recaudar por recaudar, sino que tiene que ser recaudar para después poder redistribuir hacia los sectores de la sociedad donde se necesite redistribuir. En base un poco a lo que decía Germán en su segunda intervención ahora, sobre otras medidas, me parece que este tema del impuesto a las importaciones que estamos hablando ahora, es necesario también hablarlo en un contexto, ¿no? Esto sale un poco de una entrevista que, dicho sea de paso, la recomiendo por si no la han visto, y lo mismo a los oyentes, que se le hace a Odone en Radio Mundo, al ministro de Economía y Finanzas, en la cual él dura más o menos una hora, y él enlista un poco las cosas en las que está trabajando el ministerio ahora, y esto lo nombra, y son 4 minutos de esa entrevista de una hora, de más de una hora, como para hablar un poco también del contexto en general del encare tributario que está teniendo este gobierno, que me parece fundamental. Algo, que ahora voy a lo que mencionaba Germán, algo que se está tratando es el impuesto mínimo global a las ganancias, que no me parece menor y que me parece que va relacionado a esto que estamos hablando ahora, que este impuesto mínimo global a las ganancias es algo que firmó el expresidente Lacalle Pou, que todavía no se ha implementado en Uruguay, y que obedece un poco y va de la mano con una corriente internacional, de la cual yo estoy bastante de acuerdo, que es cobrar recaudar, o sea, tener un impuesto, que es el impuesto mínimo global a las ganancias, a las empresas que están radicadas en nuestro país. Empezar a cobrar impuestos a las empresas, a las multinacionales que vienen a Uruguay, cobrarle el impuesto en Uruguay. Me parece que esto viene un poco con lo que el decía 15% del impuesto. Exacto. Que marca la OCDE. Exacto, la OCDE crea esta nueva idea, como digo y repito que yo estoy de acuerdo,
que lo que hace es cobrar un impuesto que se cobraba ya a estas empresas en su sucursal, digamos, matriz, en su primera sucursal, por decirlo de alguna manera, trasladarlo a los diferentes países en donde esa empresa se radica para que el país en el que se usan los recursos y se usa la mano de obra y se instala la empresa pueda cobrar este tributo. Y otra cosa, antes de terminar esta intervención, que creo que también lo mencionaba Nico, del tema del alto costo que tienen las empresas en el Uruguay para arrancar, que viene también de la mano con esta salida de Odone en los medios. Las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas en el Uruguay, son el 99,5% de las empresas totales en nuestro país. El 99,5% de las empresas totales en nuestro país son MIPYMES. Hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, está trabajando en diferentes formas de facilitar los trámites para la verificación y autorización de esas MIPYMES para que puedan empezar a trabajar, a cobrar, a facturar de manera más eficiente, más rápida, ¿tá? Para esas personas que van a estar trabajando, y le va a facilitar todo eso que decía Nicolás recién del tema de costos y de poder ya hoy empezar a trabajar. Había unos casi 4.000 proyectos acumulados de inversión y de MIPYMES que todavía no tenían resolución, y este gobierno está empezando a tratarlos. Y después diferentes cambios en el sistema de incentivos de la ley de inversiones, para grandes inversiones, para MIPYMES, básicamente, y para ser lo más sintético posible, para dejar a los demás también la verdad, que siento que estoy hablando mucho, cambiar el sistema de incentivos para levantar los topes que tienen hoy por hoy estas MIPYMES de inversión, y abrir una ventanilla específica para facilitar todos estos trámites y hacer que crear y empezar con una micro, pequeña o mediana empresa en nuestro país sea más fácil y más barato. Me llamó la atención que ustedes jóvenes, estamos hablando de efecto Temu, en realidad es a todas las compras realizadas en el exterior, ¿no? Con en este caso, beneficios, exoneraciones. Ustedes los jóvenes parecen más tirar a Shane que a Temu. Mateo. Bien, me gustó lo que dijo al final Vicente. Qué bueno. Porque entiendo que el debate debe ir por ahí, ¿no? Las medidas que van más allá de cerrar las diferencias, ¿no? Entre lo que viene del exterior, que evidentemente va a ser más barato que lo local, no imponiendo trabas sobre lo que viene del exterior, que puede ser válido, sino desarrollando lo local, ¿no? Lo de las MIPYMES, estoy totalmente de acuerdo, porque es una forma de intentar dinamizar, ¿no? Y intentar fomentar la producción local, la importación local, la más libre importación y comercialización de productos. Pero me gustaría más que el debate a nivel, ¿no? Intelectual o nacional fuera por ahí, y no tanto por una medida que se reconoce que está, ¿no? en un marco más grande, que es como una medida de reacción a un impacto fuerte que tuvo el Uruguay, como fue Temu, con la llegada, ¿no? Entiendo lo de proteger la industria nacional, pero proteger el comercio nacional, siempre y cuando venga con medidas que hagan que se fortalezca y se incentive, no como una medida única, ¿no? Que parece que siempre que el debate termina ahí, el debate termina en el impuesto Temu, sí o no, y cuando debería incluir las medidas
digamos, que vienen después, que muchas veces son los más definitivos. No podemos, a partir de un debate de impuestos que se debatió muchísimo en campaña, definir la política de comercio y de gasto de las familias uruguayas, ¿no? No podemos, intentando proteger la industria nacional, que lo entiendo perfectamente, seguir encareciendo los gastos de los núcleos familiares uruguayos. Muy bien, Vicente, pediste la palabra. Sí, pedí la palabra, siento que estoy hablando mucho igual, así que pidan la palabra a los demás también para seguir debatiendo. Nada, yo lo único que quería decir con respecto a lo que decía Mateo, que yo estoy totalmente de acuerdo, es que me parece que el debate tiene que ir por ahí. Lo mismo que dice Mateo en algunos puntos, o sea, me parece bien debatir sobre este nuevo impuesto a Temu, tuvo un montón de repercusión en redes sociales, y por lo tanto me parece que está bueno traerlo y debatirlo en la esfera pública, pero yo quiero volver a repetir que yo, por lo menos personalmente, entiendo la base de la implementación de este impuesto, es para equiparar como mínimamente con el comercio local, ponerle el mismo IVA a las compras en Temu que las compras en 18 de julio en pleno Montevideo. O bueno, en la peatonal Asamblea, si queremos hablar de San José, yo que soy de allá. Que tenga el equiparar simplemente, no ponerle más ni menos, que sea más o menos en la misma ley, por decirlo de alguna manera. En las mismas condiciones, la competencia. Exacto, las mismas condiciones, que bueno, el tema de la competencia es algo que va a haber que ver, porque eso sí no está medido. Vamos a ver, primero todo esto tiene que pasar por el Parlamento, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero el impacto lo vamos a ver después. Yo creo que esto podría ayudar a fomentar la competencia de la que hemos estado hablando, pero va a haber que verlo. Ahora, me parece muy importante, como decía Mateo, como con todo, ¿no? Que ninguna medida sea una medida aislada. No podemos nosotros venir y decir, ahora vamos a hacer esto, tenemos la solución mágica, porque eso no existe, realmente. No existe la panacea, digamos. Y es muy difícil que con una medida salvadora todo se solucione. Entonces, me parece muy importante ver las medidas adyacentes, digamos, satélite, que yo creo que esta en realidad es una medida adyacente o satélite a las demás, pero bueno, todo verlo en su contexto, y todo como parte de una, si se quiere, voy a usar un concepto que creo que no aplica mucho a esto, de reforma tributaria, que bueno, comparándola con la última reforma tributaria no es tal, pero sí que trae algunos nuevos enfoques, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Germán al principio, que responden al cambio de paradigma que trajo Temu, ¿no? a la discusión. Entonces nada, como intentar acoplarnos, seguir probando diferentes formas de solucionar algunos problemas que se están generando. Muy bien, ¿seguimos con este tema o pasamos a las aspiraciones o a lo que ustedes creen serían las áreas más importantes en las que el gobierno debe poner recursos en esta próxima ley de presupuesto, la primera del gobierno de Orsi, que ingresa al Parlamento el próximo domingo? ¿Germán? Si quieren, vamos con esto. Sí. Con esto de la ley del presupuesto creo que se abre, o por lo menos para nosotros, las personas que les gusta la política, se abre algo interesante, que es que no hay mayoría en diputados. Creo que he sido bastante denso con eso en bastantes contrapuntos, de que creo que es algo digno de analizar. Y en esto, más que nunca, creo que ahí se va a jugar. Quienes tienen la llave en diputados van a poder negociar y van a poder van a jugar un papel bastante clave en lo que pase con el presupuesto, y creo que vamos a estar todos muy, muy atentos a eso. Después de cuáles son mis aspiraciones, creo que primero que nada es complejo, porque creo que, sin ser pesimistas, el Uruguay tiene como bastantes emergencias, y como todo en este sistema precisan de plata y de inversión.
y sin entrar en polémica, sabemos que venimos y estamos en un momento donde financieramente el país no está en su mejor momento, por lo menos. Y eso creo que también es digno de análisis para ver, bueno, cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno de Yamandú para poder poner los énfasis. Gobernar es el arte de administrar. Y bueno, creo que en este arte de administrar no vale tampoco como excusa esto de, bueno, el país no está en el mejor momento financiero para no hacer lo que dijimos que veníamos a hacer. Y yo en esto tengo plena confianza. Creo que, y por tirar algunos temas arriba de la mesa que me parece que son importantes, creo que bueno, que va a haber que poner muchísimos recursos en todo lo que es pobreza infantil y ver cuáles son las medidas o dónde poner los énfasis y dónde sobre todo aterrizar el dinero y los recursos para empezar a ir un camino de salida a la pobreza infantil, de la pobreza infantil. Inevitablemente, y no quiero caer en clichés, pero la educación necesita mayor inversión, salud necesita mayor inversión. Igual me parece también que está bueno, metiendo este tema, que a veces cuando se presenta la anuncia de presupuestos solemos hablar mucho de números, ¿no? De cuánta plata, también hay reestructuras dentro de la ley. También hay reestructuras, y yo creo que algo importante también creo que, y es digno también de debatirlo, es dónde ponemos los recursos y cómo ponemos los recursos. Yo creo que a veces en la discusión se pierde, pero sería también interesante poder hablar de eso en algún momento, de bueno, quizás estamos poniendo los recursos necesarios, no los estamos distribuyendo de la mejor manera, no los estamos poniendo en los mejores lugares, y creo que eso también está bueno debatirlo y hablarlo. Pero básicamente, y sin tener nada concreto todavía, o por lo menos yo no lo he leído, no lo he visto, creo que hay un consenso un poco general, que hay 2-3 temas que el Uruguay tiene que atender de manera rápida y en la que va a precisar poner recursos, y bueno, veremos cómo se desarrolla el debate parlamentario y cómo se distribuye al final. Yo no podría decir otra cosa, sinceramente, que es que tengo mucha fe en que va a ser algo muy productivo, que el debate va a estar productivo y espero que se lleguen a los mejores acuerdos para el país y para todos en general. Nicolás. A mí me parece una ley que está interesantísima para discutirla, tener sobre la mesa, que cada uno pueda dar su opinión, porque es básicamente planificar y gestionar la finanza de Uruguay. Me parece un tema, coincido bastante de lo que dijo sobre la salud, sobre la educación, pero hoy mismo me parece un tema urgente, es la seguridad del Uruguay. Más que nada Montevideo, yo por ejemplo que soy de Artigas, es una ciudad tipo muy tranquila en comparación de lo que se vive en Montevideo, en Canelones, en Rivera. En Montevideo hay algunas partes que de noche uno puede estar, ni de día. Que por día hay un homicidio, no sé cuántos robos. Es un tema importantísimo que se pueda meter ya en planear una mejor seguridad, que tenga una buena estructura de finanza para que se pueda combatir, porque hay barrios de Montevideo que están totalmente tomados por el narcotráfico y bueno, me parece una de las cosas esenciales. Después, claramente, la educación es algo que se tiene que poder darle una mejor ayuda para que se pueda seguir continuando y que haya mejores profesionales en el Uruguay. Me parece algo importantísimo incentivar a las profesiones de la UTU, que cada vez haya más, por decir algo, carpinteros, herreros, cosas que se necesitan en Uruguay. Oficios, ahí va, profesiones, era oficio. Nada, me quedo un poco con eso. Germán, pediste la palabra. Sí, quería puntualizar una cosa nada más, que cuando nombraba la seguridad se me venía a la cabeza que coincido totalmente, pero que yo, y quizás creo que por eso también me fue una mala pasada el no nombrarlo, porque evidentemente creo que también es un tema que el Uruguay le tiene que poner un pienso, y yo realmente creo que nadie tiene la varita mágica para este tema, y que ojalá podamos avanzar hacia una política pública en esto, que también yo puntualmente el tema educación también, pero sobre todo seguridad, lo veo como un tema bastante integral, que aborda muchas aristas del Uruguay, en el sentido de
es muy difícil pensar en un país seguro sin un país con muy buena educación. Es muy difícil pensar en un país seguro en un país donde hay que redistribuir más y mejor la riqueza. Es muy difícil pensar en un país seguro, en un país, o sea, hay que mejorar la educación. Lo que estoy queriendo decir es que hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, hay que mejorar la redistribución económica, hay que brindarles más trabajos, hay que brindar mayores y mejores oportunidades, sobre todo en aquellos barrios donde se encuentra que están los focos conflictivos en materia de seguridad. Entonces nada, eso, decir que creo que es un tema tan integral que aborda un montón de aristas. Sin lugar a dudas. Bueno, voy a Vicente. Bueno, yo creo genuinamente que en este tema no va a haber mucha diferencia, porque todas las cosas que hemos nombrado yo estoy completamente de acuerdo, y me parece que los cuatro estamos de acuerdo en eso, o podemos llegar a estar de acuerdo en eso. El tema que menciona Germán ahora al final, en esta última puntualización que hizo de la redistribución, a mí es un tema que me preocupa, porque esa redistribución, sin duda el crecimiento económico de nuestro país es fundamental, y creo que es algo que todos aspiramos en un punto, pero creo que ese crecimiento por el cual seguro se van a tomar medidas para crecer más y crecer en lugares, en áreas necesarias para nuestro país, ese crecimiento no puede venir solo, y bueno, creo que se ha evidenciado en la historia de nuestro país que el crecimiento, solo con crecimiento, no soluciona ningún problema. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema de la redistribución de ese crecimiento, hacia dónde apuntamos lo que el país crece, a qué sectores de nuestra sociedad, de nuestra población, nos enfocamos, y me parece que ahí tiene que estar este debate en esta primera instancia, ¿no? Porque sin una ley concreta, sin algo sobre la mesa, es muy difícil. Y bueno, y creo que deseos, digamos, de hacia dónde hacer las cosas, todos vamos a estar de acuerdo, como dije al principio. Para mí esta redistribución es crucial, hablar de, como hizo Germán al principio, de pobreza infantil, como hizo también Nicolás después, de educación, de seguridad, de salud, de trabajo. Son áreas muy importantes para nuestra población, y confío en que el Frente Amplio cuando presente estas propuestas lo haga, porque son cosas que estaban en su programa de gobierno, ¿no? El tema de innovación, por ejemplo, es algo que a mí me interesa muchísimo, y me importa mucho el desarrollo tecnológico, la actualización tecnológica. No sé, quiero nombrar algunas cosas que no se hayan nombrado, pero es como muy difícil, porque creo que idealmente todos esperamos que todo mejore, entonces quedarse con una cosa es muy difícil. Pero me parece que, para hilarlo también con lo que veníamos hablando antes, una discusión que va a estar muy interesante en este presupuesto va a ser la discusión tributaria que se va a dar. Porque estas medidas que fuimos conversando antes, el impuesto a las compras en el exterior, el impuesto mínimo global a las ganancias, y otro que no nombramos, que es el impuesto a las ganancias del capital en las inversiones realizadas en el exterior, que también fue mencionado por el ministro de Economía, Odone. Como también los cambios en la COMAP y en las zonas francas, ¿no? Exacto. Van a ser temas de discusión pública ardua y compleja, porque se van a hablar de temas técnicos, pero también de temas reales del día a día. Entonces, me parece que a esa discusión se le puede prestar un especial énfasis, ni que hablar que todo lo que hablamos antes, como ya digo, pero como para agregar algo más, nada, como para hacer una puntualización, según lo que propone hoy vi que salió en el medio M24 Radio, que toda esta batería de propuestas tributarias que enlistamos ahora, darían un ingreso anual del entorno de los 607,5 millones de dólares para el Uruguay, que es un casi 0,75% del PBI. Entonces, va a ser muy importante prestar especial atención a estas cosas, porque de ahí va a salir también
la financiación, ¿no? Me parece que eso puede estar interesante. Los cambios necesarios además para atraer inversiones necesarias al país y que se distribuyan, ¿no? Que sean descentralizadas, con mayor énfasis en aquellos departamentos que necesitan mayor impulso. En eso también estuvo muy interesante el discurso del intendente de Florida en la Piedra Alta, ¿no? Manifestando, bueno, algunas de sus expectativas. Mateo. Bien, creo que sobre los buenos deseos, digamos, todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Igual todos vamos a querer más, ¿no? De lo que hay para repartir. Creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que con el crecimiento tiene que venir redistribución, pero según mismo lo que ha dicho Odone, mismo Orsi, creo que el arte en este presupuesto va a ser de mucha planificación a futuro y de lograr cosas nuevas con un margen fiscal muy chiquito, ¿no? Acá no podemos hablar de crecimiento así grande, no, en principio porque el crecimiento del Uruguay depende, muchas veces no depende de lo que hagamos nosotros y está muy sujeto a otros factores. Entonces es administrar con lo que hay. En ese sentido, el presupuesto es una ley inherentemente de planificación, porque es el programa del gobierno, digamos, traducido en las políticas y el presupuesto que va a tener cada política para hacerse. Y acá voy a quizás rompo un poco con lo que venimos de tanto acuerdo. Me preocupa un poco que en algunas áreas clave veo poca planificación, veo un poco de continuismo como complacente en muchas áreas que pienso que son clave, o algunas medidas que son un poco son un poco profundas. Por ejemplo, hablábamos de la seguridad. Yo tengo una creencia, por lo menos creencia que en el largo plazo la mejor política de seguridad son las políticas sociales y la de la educación, y ahí no veo mucho desarrollo de ideas nuevas o de cosas de correcciones que se pueden hacer diferente, ¿no? Las políticas sociales tienen que venir con un enfoque, porque claramente lo que viene hasta ahora, si está bien y viene con desarrollo anterior, no está dando la talla. O sea, no podemos hablar de políticas de trabajo sin hablar de política de salud mental, que no se había mencionado, creo, hasta ahora, sin pensar en la educación. Estoy totalmente de acuerdo con ir hacia el 6+1. Y políticas de acceso a la justicia, ¿no? Hoy vemos una distribución digamos, de acceso a la justicia, especialmente en la zona metropolitana, muy centralizada. Todo eso viene todo junto, digamos, como habían dicho, es un tema muy de integralidad. Y me olvidé el segundo tema del que iba a hablar. A veces pasa, ¿no? Cuando hay mucho. Me enfoqué en uno solo y en la educación veo también poca. Me preocupa un poco, veo poca planificación. Siento que por lo menos antes de un presupuesto tendría que haber un rumoreo de los proyectos más importantes. Y en educación he visto poco. Vi devolverle la educación a los docentes, que fue como una cosa de campaña del Frente Amplio, pero no mucho más. Y ahí hay un tema con la transformación educativa previa que se venía llevando a cabo, que no se sabe si le damos para adelante o le damos para atrás. No hay como anuncios así más centrales. Veremos, obviamente, quizás llega la ley de presupuesto y es una cosa impresionante, pero esos son mis deseos, que se profundice en eso, por lo menos a la opinión pública es lo que llega, ¿no? O lo que yo percibo que llega. Bueno, últimos 2 minutos para cada uno. Germán.
Nos queda Bueno, poco para primero, conocer el articulado, ¿no? sí, total, total. Primero, sorprendido para bien en el sentido de bueno que haya consenso en ciertos temas, sobre todo en esto que planteaba Mateo de la educación, del 6+1, creo que bueno, que obviamente estoy de acuerdo. Pero también para romper un poco, creo que no se puede hablar de un gobierno que vaya a la deriva o que no esté haciendo cosas. En esto que hablaba Mateo en educación, que me parece importante, creo que la universidad, la educación es algo grande, es algo muy importante y sobre todo algo que venían reclamando docentes y estudiantes en formación docente hace mucho. Entonces, eso creo que no, justamente habla de que no hay algo a la deriva, sino que se están haciendo cosas, se está escuchando a la sociedad y se está actuando en consecuencia. Después con el tema de la transformación educativa, creo que es muy claro el rumbo del gobierno en el sentido de, bueno, evidentemente no venimos a reformar ni a refundar ningún país. Sí, tenemos claro que lo que consideremos que esté bien se va a quedar y lo que no. Creo que el tema más, lo más perjudicial de la transformación educativa, en cómo veo yo el tema, más allá de que se hizo a espalda de los docentes, es el tema del presupuesto que tuvo la educación, que fue menor y se impactó en algunas cosas, como bueno, menor cantidad de horas docentes, más chiquilines en los salones. Yo creo que eso va a cambiar después del presupuesto y creo que hay un rumbo claro del gobierno y ya llevándolo quizás a algo un poco más macro, en estos meses que llevamos de gobierno, el gobierno ha hecho muchas medidas que no vale la pena ahora ponerme a enumerar, pero creo que también queda demostrado el rumbo del gobierno, el rumbo claro del gobierno y cómo estamos gobernando, que en pocos meses hemos visto desfilar ministros por el Parlamento, y bueno, eso habla, y sin entrar en valoración, si está bien o está mal, habla de que el gobierno está haciendo cosas y la oposición está haciendo oposición. Entonces, bueno, creo que el gobierno ya va por buen camino, lo veremos después también del presupuesto, en cómo está el país. También creo que es una buena oportunidad para ver el estado real del país con el que nos encontramos y ver, bueno, qué hacemos con eso. Yo, la verdad, tengo todas las expectativas puestas ahí y creo que va a ser buena cosa. Me gustaría explayarme un poco más, pero dado el tiempo me quedo por acá y nada, creo que es momento de seguir debatiendo, de seguir intercambiando y de seguir proyectando el Uruguay para todos, porque realmente creo que en esto nadie tiene malas intenciones, podemos pensar distinto, podemos ver formas distintas de cómo hacer las cosas, pero creo que todo es por buen camino y llegando a consensos y hablando es lo mejor que podemos hacer para construir. Bueno, ya con el articulado sobre la mesa empezaremos a mirar lo que hablábamos previamente a partir de la semana próxima, ¿no? Todo lo que viene en números y todo lo que viene en reestructuras en los diferentes incisos. Bueno, perdimos a Nicolás. Voy a Mateo con sus últimos minutos. Bien. Bueno, capaz que fuera de tono quería agradecer por la invitación y por estar acá para ambientes de debate, que especialmente sobre estos temas importantes como el impuesto TEMU y la ley de presupuesto, son muy fructíferos para ver cuáles son las prioridades de cada uno. En lo que decía Germán, entiendo las posturas, entiendo que viene de antes, ¿no? Que es como reacción, estamos a favor o en contra. Entiendo y asumo, digamos, el debe del gobierno anterior del tema presupuestario a la educación, considerando también el contexto, ¿no?, en el que sufrió al principio de pandemia, pero asumo la crítica. Lo que no veo es que se asuman esos cambios estructurales. Ahora acá estamos hablando más de educación, pero sobre tanto de educación como decía antes, ¿no? Políticas sociales en su término de que tendrían que ser políticas sociales integrales, ¿no? No se ven cambios, por lo menos ante la opinión pública, relevantes en la manera en que se coordinan las políticas públicas, en la manera en que
el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social tendría que estar aplicando cosas más contundentes de lo que hasta ahora parece que no ha sido mucho, y debería estar coordinando fuerte y saliendo más a la prensa y a la opinión pública junto con otros agentes del gobierno. En ese sentido, o sea, la integralidad de las políticas, especialmente las políticas sociales, es fundamental y no se ve, y a eso yo se lo escribo por lo menos una falta de planificación o de contundencia en las intenciones. Me da miedo que en un momento en el que la ciudadanía está debatiéndose, digamos, hay descontento en todos lados sobre la política, que no haya intenciones de cambio, por lo menos de propuesta, para discutirla. Si bien es verdad y enriquece mucho que el Parlamento esté, el gobierno no esté en mayoría, si entraran propuestas ahí quizás veríamos la discusión en mayor medida. La vamos a ver. Lo último, en términos de educación, la verdad que más allá de devolverle a los docentes, cosa que hay muchos matices ahí, y el tema presupuestario, no se ve una reforma en los modos, si bien la Universidad de la Educación es importante, que reformas que atiendan a los problemas más graves que tiene la educación, que son en secundaria y en términos de deserción y de falta de motivaciones a los estudiantes para mantenerse dentro del sistema educativo, que es una de las políticas más importantes que puede tener un país, ¿no? Para mantener la marginalización de la ciudadanía, porque ellos van a ser los próximos ciudadanos, en el mínimo posible, digamos. Perfecto. Mateo, Nicolás, que acaba de entrar. Unos minutitos, Nicolás, los últimos. Sí, disculpa que se me cortó y ingresé lo más rápido que pude. Llegaste a tiempo. Me alegra bastante que entre todos, por más ideologías diferentes, pensamientos diferentes, todos queremos ir hacia adelante, impulsar el Uruguay a que sea un país mejor. Eso me parece algo que es fundamental, sin importar el partido que sea, es algo que es crucial para que Uruguay tenga un buen futuro. Y me quería hacer más énfasis en un tema que nos habló mucho, sé que alguno lo mencionó, pero no se habló mucho, lo que es la salud mental. Tipo, en una semana pasaron cosas que fueron catastróficas, que fue lo de una niña de 13 años, me parece que el padre la mató en pleno centro de Maldonado, y en Positos que una madre se tiró con un hijo de 3 años. Es algo que no se está dando mucha atención, pero que es una bola de nieve que cada vez queda más grande. Ya es algo terrible los suicidios, y ahora que esté pasando cosas así, me parece que hay que dar mucha atención a lo que es la salud mental en las personas y darle un punto aparte a militares, policías, ex policías, que es una locura todo lo de violencia que se está ejerciendo últimamente con esos cargos de gente. Y también otra cosa que me pareció muy importante, que no sé quién lo dijo, que es de la educación, que es algo que nos va a servir a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo que invertir en la educación puede ser lo mejor que puede pasar, porque a la larga te terminas evitando buenos problemas, que entra todo ahí, que entra problemas en la seguridad, en salud mental, viene gente más profesional que va a poder saber afrontar mejor los problemas. Y nada, un poco de eso nada más. Que vamos a seguir profundizando, sin lugar a dudas. Bueno, Vicente, terminas tú. Bien, termino yo. Antes de hacer unas reflexiones finales, hacer una pequeña aclaración de lo que decía Mateo, que yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que
buscar los problemas de fondo y sobre todo arrancar en los primeros niveles, en secundaria, en primaria, incluso antes. Él hablaba del tema de deserción. Nada, un pequeño dato que me parece muy relevante en este tema. Este año ANEP contó con 5.382 niñas, niños y adolescentes que estaban desvinculados de nuestro sistema educativo, y a finales de julio ya había logrado, o sea, desde marzo que ingresó al gobierno, a finales de julio ya había logrado reinsertar a 2.300 niños, niñas y adolescentes más o menos, que son casi la mitad de los que habían desertado de la educación. Al final de los cursos solo se habían podido revincular a 300 niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso me parece, en materia de reinserción educativa, muy importante, no solo porque los niños aprendan y estudian, sino porque estén en una escuela, en un liceo, que estén acompañados y que estén con sus amigos, maestras, profesoras, lo que sea. Entonces, nada, eso me parece muy importante recalcarlo. Entiendo que no puede ser algo aislado, como todo lo que hemos mencionado antes, tiene que estar acompañado por una batería de cosas para hacer que esos niños se queden en esas instituciones, y sobre todo para encontrar las razones de por qué esas niñas, esos niños y esos adolescentes dejan de ir en primera instancia a las instituciones y poder solucionar esos problemas. En base a lo que venimos discutiendo y para hacer como una pequeña síntesis, la verdad me voy genuinamente muy contento de este debate, de esta tertulia, porque me parece que todos los que estamos acá, viniendo por nuestra cuenta, representando espacios o lo que sea, estamos todos preocupados por el futuro de nuestro país. Los temas que más se hablaron fueron pobreza infantil, educación, salud mental. Son temas que me parecen personalmente muy importantes para nuestro país, y me quedo muy contento de estar de acuerdo en eso y de prestar especial atención, como digo, al futuro de nuestro país, al futuro de nuestra sociedad, para poder tener un futuro mejor para todas y para todos los uruguayos que están en nuestro país. Así que nada, como digo, pobreza infantil, educación, salud mental, innovación, tecnología, son cosas que van a mejorar a nuestro país a futuro y que van a dejar un mejor país para las generaciones que vienen. Entonces, la verdad me quedo muy contento con que todos estemos en la misma página en ese sentido. Bueno, ahí mi última intervención. Perdón, Vicente, ¿ibas a decir algo más? No, adelante. Bueno, Vicente Urreta, Jóvenes 2121, Germán Otero, Asamblea Uruguay de Rocha, Mateo Alonso, que estuvo con nosotros. Tenemos dos Mateos Alonsos, uno blanco y uno colorado, en los distintos contrapuntos. Mateos de Sara, Partido Colorado, Nicolás Camargo, Jóvenes 404. Gracias. Mateo y Nicolás, ¿cómo se sintieron? ¿Se quieren quedar? ¿Van a seguir acompañándonos? Arranco yo. Dale. No, la verdad que re linda experiencia. Me encantó el debate, la verdad, Vicente, Germán, Nicolás. Un gustazo charlar así, porque aparte fue una charla, creo que fue amena y además fue constructiva. Gracias, Cris, vos también. Bueno, gracias a vos, que dijiste que sí. ¿No? Inmediatamente, a Fernando un abrazo. Fernando Leivas. Bueno, Nico. Yo también estoy encantado de poder estar acá. Nunca había estado debatiendo, sí. Me parece que los cuatro tienen un conocimiento bárbaro sobre la política uruguaya. No importa que tan jóvenes sean, para mí tienen un conocimiento muy grande. Y me gustó mucho participar. Estoy interesado en seguir. Bueno, buenísimo, porque una vez que entran, son parte de la familia. Un abrazo a todos